Que Dios les bendiga, hermanos. Tenía pendiente con ustedes concluir el estudio acerca de los dones del Espíritu Santo. Ya hablamos acerca de dos grupos. Dijimos que los dones del Espíritu Santo son 9. Estos se dividen en 3 grupos diferentes. Dijimos que estos 3 grupos en los cuales se dividían los dones del Espíritu eran los dones de revelación, los dones de inspiración y los dones de poder. Ya hablamos acerca de los dones de revelación y los dones de inspiración. En este video vamos a hablar acerca de cuáles son los dones de poder. El primero de ellos es el don de sanidad, el cual Dios otorga la facultad de sanar a un enfermo de una manera sobrenatural sin que intervenga ningún medio humano. Debemos aclarar, hermanos, que hoy en día es muy difícil creer cuando una persona recibe una sanidad divina acerca de un evangelista u otras personas, porque hay mucho sensacionalismo y hay muchas personas que se aprovechan de la buena fe de los cristianos para hacer creer que han sanado a alguien, cuando realmente hay mucha charlatanería. Pero esto no quiere decir que porque hay personas falsas que hacen falsos milagros, no existan milagros genuinos y milagros verdaderos. La Biblia nos da el ejemplo de muchas curaciones, de muchas sanidades. Vamos a ver unos ejemplos de ellos en la Biblia. Uno de los casos en los cuales obra la sanidad divina lo hallamos en el libro de los Hechos. De hecho, todos se hallan ahí, la mayoría. En el capítulo 3 de los Hechos, donde se nos relata desde el versículo 1 que había un hombre cojo que era puesto junto al templo, allá por la puerta que se llamaba La Hermosa, pero que un día Pedro y Juan, yendo al templo, lo encontraron y Pedro le dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate y anda. Y aquel hombre se levantó de inmediato y comenzó a glorificar a Dios. Esto es un acto sobrenatural en el cual Dios le da la sanidad a aquel hombre. No fue Pedro quien lo sanó, fue Dios. Que Pedro fue el medio por el cual Dios lo sanó, pero la sanidad la efectúa Dios. En Hechos capítulo 9, versículo 32 al 35, se nos habla acerca de un hombre que se llamaba Eneas, el cual tenía muchos años, dice la Biblia, de estar en cama, paralítico. Precisamente tenía 8 años de estar este hombre paralítico, y dice la Biblia que Pedro llegó donde estaba aquel hombre y lo levantó y le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. E inmediatamente aquel hombre se levantó y comenzó a arreglar su cama. Al igual que estos, hay muchos casos en la Biblia donde personas fueron sanadas de inmediatamente. Jesús sanó ciegos, sanó paralíticos, sanó cojos, lo hizo de inmediato. Pero algunos pudieran decir: Jesús lo hizo, pero también lo hicieron los apóstoles y los discípulos, porque es un don que el Señor dejó. Ya lo explicamos en Corintios, donde se nos describen los 9 dones del Espíritu, y uno de ellos es el don de sanidad. Pero esto no es hecho por los hombres, es hecho por Dios a través de los hombres. Dos formas como el don de sanidad puede operar. Uno es de una forma inmediata e instantánea, como ya lo vimos en los Hechos, donde se nos dice que a Eneas se le dijo que se levantara e inmediatamente se levantó. Igual el Señor Jesucristo oró por la suegra de Pedro e inmediatamente se levantó. Y así muchos. Pero también hay otros casos donde las personas no sanaron inmediatamente, sino que su sanidad fue paulatinamente. En una ocasión el Señor Jesucristo oró por un ciego y le dijo que se fuera a lavar, y cuando éste venía de lavarse le dijo: ¿ahora ves? Y le dijo él: no, veo, pero veo a los hombres como árboles que se mueven. Y Jesús volvió a hacer algo en él y este hombre se sanó. No fue una sanidad inmediata, sino que fue progresiva. Así también hoy en día el Señor puede sanar a las personas no de una forma inmediata, sino que puede ser progresiva. El segundo don de poder es la operación de milagros. Es aquel don por medio del cual se produce una alteración del curso ordinario de la naturaleza, una intervención temporal en el orden de los acontecimientos de las cosas, a fin de favorecer a un individuo o a una persona, pero siempre y cuando de parte de Dios, a fin de favorecer los proyectos divinos. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 39, donde concluye la historia cuando Felipe se adhirió al carro del etíope eunuco
y luego lo bautizó, pero dice la Biblia que después de que aquel hombre fue bautizado, el Espíritu arrebató a Felipe y se lo llevó de ahí y lo llevó a otro lugar. Ese es un milagro, pero es un milagro que obedece a los propósitos de Dios, no a los propósitos de los hombres. En el capítulo 12 de los Hechos, versículo 7, se nos habla de la ocasión en la cual Pedro estaba encarcelado y los hermanos estaban orando por él. Y la escritura dice que un ángel llegó a donde estaba Pedro y abrió las rejas y le fue a hablar y lo levantó y lo sacó de la cárcel. Tanto así era asombroso para Pedro que cuando él vio al ángel se imaginó que estaba soñando, pero luego el ángel lo sacó y al darle la brisa él se dio cuenta que lo que había ocurrido era un milagro. Al igual que estos, el libro de los Hechos nos relata varios milagros, los cuales obedecen a un plan de Dios, a un propósito de Dios. Incluso en el Antiguo Testamento se nos dice que en una ocasión el pueblo de Israel estaba peleando contra sus enemigos y la tarde caía, y si el tiempo avanzaba y se oscurecía, pues no iban a poder vencer a sus enemigos. Y la escritura dice que Josué proclamó que el sol se detuviera y que la luna no avanzara, y el tiempo se detuvo por un momento hasta que ellos vencieron a sus enemigos y no los dejaron escapar. Esos son milagros que obedecen al plan y al propósito divino, no al plan y propósito de los hombres. Como último está el don de fe. Hermano, cuando hablamos de fe, pues nosotros hablamos de la fe con la cual creemos, pero este don de fe es muy diferente, porque es el don donde Dios comparte su fe con un ser humano para que éste pueda creer cualquier cosa, y creyendo cualquier cosa pueda hacer milagros inesperados, milagros insospechados, puede hacer cosas que humanamente no se pueden alcanzar de ninguna manera. Con esta fe un hombre puede resucitar a un muerto, para poner un ejemplo, puede levantar a un paralítico, puede dar vista a un ciego, y puede ser cualquier cosa siempre que ésta obedezca al plan y al propósito de Dios. Claro, hermanos, que este y cualquier otro don no están a discreción del que lo porta, porque hay una creencia de que quien tiene el don de sanidad puede sanar a quien él quiera. Eso no es así. Él va a sanar a quien Dios quiera. Y cualquier otro don no está a discreción del que lo porta. Estas personas harán con ese don todo aquello que Dios quiere que hagan, no van a hacer lo que les dé la gana. Si una persona tiene fe, Dios le dará la fe para que haga lo que él quiere. En Mateo capítulo 17 y versículo 20, Jesucristo dijo: si su fe fuere como un grano de mostaza, le podrían decir a esta montaña: desarráigate y plántate en el mar. O pudieran decirle a un árbol: desarráigate y plántate en el mar, y sucedería. Pues esa es la fe que lo vence todo. Pero esa fe así de fuerte es un don que el Señor se lo da. El libro de los Hebreos capítulo 11 se conoce como la galería de la fe, y nos da una descripción de aquellos hombres que vivieron por fe. Desde el versículo 1 al 38 se nos describe la fe que tuvieron aquellos hombres del pasado. Se nos habla de Rahab, se nos habla de Josué, de Jefté, de Sansón, de Moisés, de todos esos hombres de los cuales la historia bíblica nos habla, que vivieron por fe, caminaron por fe, actuaron por fe, porque esa es la forma en la cual Dios quiere que vivamos. Termino este video diciéndoles que los dones del Espíritu están para todo el que los quiera. Si tú anhelas un don, pues pídelo a Dios, ora, ruega al Señor que te lo dé. Pero recordemos que el Señor enseñó que debemos orar más por aquellos dones que nos van a servir, no a nosotros, sino que van a servir a la iglesia. Dentro de ellos, dijo el Señor, pidan el profetizar, porque ese les va a servir a ustedes. Si no fue el Señor, fue Pablo, perdón, que les va a servir a ustedes. Oren por esos dones que serán de provecho para la iglesia, para que se beneficien todos. Así que termino, hermano. Espero que este video concluimos con él el estudio acerca de los dones del Espíritu. Espero que les sea de provecho, que lo sepan valorar. Y si son de tu agrado, pues te invito, suscríbete a este canal, toca la campanita para seguir cada nuevo video. Que el Señor te bendiga.